Maestro Abimael, le hemos hecho anfitrión, desde ese momento le hemos hecho destacar la pantalla. Pues vamos a iniciar tomando en cuenta su agenda para no establecer más el tiempo. Voy a iniciar. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy nos encontramos reunidos nuevamente para dar inicio a esta sesión que forma parte del curso especializado en el sistema en justicia y sistema penal acusatorio, y contamos el día de hoy con un destacado conferencista profesional en el área del derecho penal que nos está acompañando el día de hoy, que tiene una larga trayectoria no solo académica, sino también dentro del litigio estratégico y en el servicio judicial y administrativo en materia del sistema penal acusatorio. Y para ello contamos con la presencia del maestro Uriel Moreno Mendoza, de quien me serviré leer una breve síntesis curricular de su amplia trayectoria profesional y académica. Uriel Moreno Mendoza es licenciado en Derecho por la Facultad de la Universidad Pacioli, Facultad de Derecho Pacioli de Córdoba. De igual forma, cuenta con una maestría en Derecho Penal y Juicios Orales por la Universidad de las Naciones. Cuenta con una maestría en Psicología Jurídica y Criminología por la Instituto Universitario de Puebla, Sociedad Civil. Asimismo, cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional por la Universidad Veracruzana, en donde de igual forma fue becario nacional del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, CONACYT. El maestro Uriel Moreno Mendoza actualmente es director de la asesoría jurídica, el área de asesoría jurídica del Ayuntamiento Constitucional de Paso del Macho. De igual forma, ha sido catedrático de la maestría en juicios orales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Veracruz. Actualmente es socio fundador de la firma legal Moreno y Herrera. Dentro del área penal, profesional ejecutante, el maestro Uriel Moreno Mendoza se ha encargado de ser fiscal regional Zona Sur, Coaxacualcos. De igual forma, fiscal regional Zona Norte, Tantoyuca. Ha sido fiscal de distrito de la Unidad Integral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. Ha sido fiscal encargado de la Subunidad Integral de la Procuración de Justicia en Boca del Río, Veracruz, como también fiscal de distrito en la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Córdoba, Veracruz. Dentro de su área de estudios profesionalizantes, cuenta con los diplomados Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad, SIADA, y el Taller de Mejores Prácticas para la Conformación de Requerimientos Efectivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aspectos generales del sistema de justicia penal, actuación policial, como parte del programa de capacitación interinstitucional para los integrantes de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública. Los retos de la implementación práctica del sistema penal, intercambio integral para agentes del Ministerio Público, agentes de investigación ministerial y peritos, capacitación para la aplicación de la nueva metodología para el registro y clasificación de delitos fiscales, derechos humanos en el nuevo sistema de justicia penal, la especialización sobre juicios orales y medios alternativos de solución de conflictos, en donde ha obtenido la acreditación respectiva. De igual forma, ha contado con la capacitación modular para personal de la Procuraduría General de Justicia, validado y aprobado por la Academia Nacional de Seguridad Pública. Es conferencista nacional e internacional, sobresaliendo sus conferencias intituladas La formación inicial en el sistema penal acusatorio, ponente en el primer foro estatal en el sistema penal acusatorio, miembro del comité organizador del primer simulacro de audiencia inicial, principios penales del sistema acusatorio, control de detención, sistema penal acusatorio, clínica de litigio especializado en el sistema penal acusatorio, prueba documental en el sistema penal acusatorio,
la audiencia inicial, la prueba documental en el sistema penal acusatorio y el juicio de amparo, todos ellos en instituciones públicas y privadas de alto prestigio. Demos hoy la cordial bienvenida al maestro Uriel Moreno Mendoza, quien nos impartirá el tema del día de hoy, intitulado La teoría de la prueba en el sistema penal acusatorio. Maestro, muchas gracias. Es usted bienvenido a RV Estudios Interinstitucionales. Le damos la más cordial bienvenida y le cedo en este momento el micrófono virtual. Muy buenas noches. Gracias a todos y a todos por su asistencia. Gracias, David, antes que nada por la invitación, por la consideración y por la distinción de estar el día de hoy con ustedes. Vamos a tratar de hacer esta clase lo más dinámica, digerible, entendible y práctica sobre todo. Si alguien tiene una duda dentro del desarrollo de esta, me gusta hacerla interactiva. Es decir, hablo, participamos, aclaramos dudas, exponemos, hablamos de ejemplos. Evidentemente no hay ninguna especie de examen en esta clase, pero sí, para mí es importante que el día de hoy salgan al menos con la referencia mínima bajo el entendimiento de que en el sistema penal acusatorio, que es una prueba, ¿va? Entonces, sin entrar mayor controversia, vamos a abordar la materia en especie. Voy a permitirme compartirles una diapositiva. Hablamos sobre la prueba documental, o perdón, la prueba en el sistema penal acusatorio. Al hablar de la prueba debemos de analizar en un primer momento que el sistema penal es un modelo de justicia criminal basado en la oralidad, en la transparencia, en la inmediación y la contradicción. A diferencia del sistema inquisitivo, su enfoque de igualdad entre las partes, es decir, entre la fiscalía, la asesoría jurídica y la defensa, además de que la resolución de conflictos a través de un juicio público donde se presenta y se valora la prueba de manera transparente. Como tal, para el día de hoy entiendo que ustedes ya tienen las nociones claras sobre los principios básicos del sistema penal acusatorio. Cuando hablamos de principios básicos, hablamos sobre la oralidad, porque se rige, como lo dice el 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través de una forma oral. Esta forma oral tiene como consecuencia que la mayoría de los actos procesales que se realizan ante el juez se realizan de forma oral. Sabemos que está diferenciado y seccionado el procedimiento penal acusatorio en etapas. Hablamos de etapa inicial, que se da apertura a través de una denuncia o querella o noticia criminal. Esta noticia criminal, denuncia o querella es formulada ante la autoridad ministerial. El Ministerio Público, por mandato constitucional, de acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la norma suprema, dice que es el que tiene el monopolio de la conducción ministerial, salvo excepción, que sabemos que el día de hoy en el Código Nacional hay un procedimiento especial donde particulares pueden realizar el desarrollo de una investigación, como es el ejercicio de la acción penal por particulares. Es la única excepción donde el Ministerio Público no controla totalmente el monopolio de la acción penal. Basado en esto, el Ministerio Público, al aperturar esta carpeta de investigación, tiene que generar un registro de todos estos actos de investigación. Estos registros es un conjunto, permítame que alguien ingresó. Ok. Estos actos de investigación es un conjunto de datos de prueba que se generan. Debemos de aprender a identificar que como tal, la prueba va teniendo diferentes clasificaciones y diferentes etapas. Hablando en este primer momento, cuando hablamos de la etapa inicial o de investigación, vamos a referirnos a ella como dato de prueba. Es cierto que se pueden desahogar pruebas anticipadamente, sí,
pero vamos por etapas. En esta primera etapa de investigación, el Ministerio Público va a realizar diferentes registros y diferentes actos de investigación. ¿Por qué? Porque durante la investigación, el Ministerio Público o el fiscal, como se conoce hoy en día, es el que tiene la carga de la prueba. Si ustedes tienen su Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden analizar el artículo 130 del Código Nacional. El artículo 130 del Código Nacional, ¿qué es lo que nos refiere? ¿Alguien tiene el código a la mano? Nadie lo tiene a la mano. Ok, entiendo que no. Sí, licenciado maestro. A ver, por Tarde. favor, ¿nos apoyas en dar lectura a lo que dice el 130 del Código Nacional? ¿Quién dijo yo? Perdón, maestro, pero tengo mi red baja. Ok, no te preocupes. El artículo 130 Yo, del Código... maestro, si gusta, Adelante. sí, el artículo 130 carga de Maestro, la ¿me prueba. escucha? Bueno, Sí, adelante, adelante. sí, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Gracias. Sí. ¿Qué significa esto? Que quien acusa tiene la obligación de probar. Es decir, yo, autoridad ministerial, como parte acusadora dentro del procedimiento penal, al ser ese ente que va a acusar a alguien, tengo que desvirtuar la llamada presunción de inocencia. Supongo que ustedes ya han escuchado de la famosa presunción de inocencia. Parecería un mito jurídico. ¿Por qué un mito? Porque todo mundo la pregona, pero realmente es difícil que los jueces hoy en día, hablando con toda claridad dentro de la realidad jurídica, puedan hacer valer esa presunción de inocencia, porque es muy claro y hasta de película que se dice, todos se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero contrario a eso, cuando ustedes acuden a una audiencia inicial, a un procedimiento penal, pareciera que nos encontramos en un sistema de justicia mixto, por llamarlo así. Mixto porque abarca oralidad, contradicción, inmediación, presunción de inocencia. Pero esta última, la presunción de inocencia, pareciera que es lo último que existe, porque tan solo una persona que se le inicia un procedimiento penal, saben ustedes que existe hoy un debate arduo, sobre todo que ha dado pie al conflicto que existe por la llamada reforma judicial, en donde el principal debate que ha existido en este primer momento es la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. La prisión preventiva sabemos que es una de las 14 medidas cautelares que establece el artículo 155 del Código Nacional y que tiene relación con el 19 constitucional en su párrafo segundo, donde describe la existencia de la prisión preventiva oficiosa. Sabemos que la prisión preventiva oficiosa, perdón, la prisión preventiva tiene una génesis. Esa génesis es cierto que está establecido en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, se han establecido parámetros y definido a través de sentencias donde se define o se establece que la misma que se aplica en México hoy en día, la oficiosa, se tilda de inconvencional a través de las sentencias Son Paxle, Pixley y otros contra México, que ya cumplió un año donde le dieron a México para adecuar la Constitución. ¿Por qué traigo a relación esto? Porque la llamada presunción de inocencia realmente es un mito jurídico, porque hay personas que una vez que se les inicia un proceso penal, se les inicia, acuérdense que va por etapas. La etapa inicial, que es la donde se lleva a cabo la investigación por parte de la autoridad ministerial y lleva a cabo una solicitud de audiencia ante el juez de control. Acuérdense que hay diferentes jueces: juez de control, juez de juicio y juez de ejecución. Son tres jueces. El primero de ellos, el de control, es el que va a conocer de la audiencia inicial. La audiencia inicial, recordarán ustedes que es aquella que se va a llevar a cabo por un juez de forma oral, a través de la inmediación, la contradicción y ante las diferentes partes.
Las partes que integran el proceso penal, de acuerdo a lo que señala el artículo 105 del Código Nacional, ¿recordarán ustedes quiénes son las partes en el proceso? Sí. ¿Quiénes son las partes en el proceso? La víctima, ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares. Correcto. Y son todas estas partes las que van a comparecer a esta audiencia inicial, en donde se va a desahogar esta primera etapa de investigación y donde podemos empezar a llevar a cabo la identificación de cómo podemos definir, como dice la norma, qué es una prueba, que es un conjunto de elementos materiales o testimoniales presentados durante el proceso judicial. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo de presentar estos elementos materiales? El fin es acreditar, llámese parte acusadora, o desvirtuar, en este caso, la defensa, los hechos imputados a una persona. ¿Cuáles son los hechos imputados a una persona? De lo que se le acusa formalmente. Hay diferentes momentos procesales. En este primer momento procesal, lo que se hace ante el Ministerio Público es una puesta en conocimiento, una denuncia, una querella o una noticia criminal. ¿Qué significa? Que yo voy y le digo al Ministerio Público, el día de hoy, mientras yo caminaba por la avenida principal en la ciudad de Córdoba, siendo las 14 horas, una persona del sexo masculino se presentó, sé que se llama Pedro Pérez, y Pedro Pérez, haciendo uso de un arma punzocortante, me lesionó al menos en 3 ocasiones en mi brazo izquierdo. Testigo de estos hechos fueron José Luis Hernández y Jaime Martínez. Ya hice un señalamiento, establecí circunstancias de modo, tiempo y lugar. Estos hechos que yo le pongo al Ministerio Público en conocimiento tienen una clasificación jurídica preliminar. ¿Por qué es preliminar? Porque tanto no adquiera una etapa siguiente, solo es una clasificación preliminar, la cual, hay que decirlo, el Ministerio Público puede señalar en este primer momento que esta clasificación jurídica es el tipo penal de lesiones, hablando del ejemplo. Sin embargo, al paso de las etapas procesales, ya les dije que hay una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa de juicio. En la etapa de juicio, perdón que me adelante tanto, el Ministerio Público puede hacer una reclasificación de esta figura jurídica. ¿Qué significa esto? Que si yo le estoy diciendo en un primer momento al Ministerio Público, pasó esto y derivado de estos hechos, pudiera ser la clasificación jurídica de lesiones, el Ministerio Público va a realizar una investigación tendiente a acreditar el tipo penal de lesiones. El artículo 136 del Código Penal en el estado de Veracruz describe cuáles son estos elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de lesiones. A quien cause una alteración en la salud personal de otro. Esto es lo que va a acreditar el Ministerio Público durante su investigación. ¿Y qué va a recabar el Ministerio Público en esta primera fase de investigación? Va a realizar actos de investigación, perdón la repetición. Los actos de investigación van a ser desarrollados a propuesta, permítame que alguien quiera ingresar. Ok. Los actos de investigación se van a desarrollar a propuesta de las partes. El artículo 216 del Código Nacional dice que las partes pueden proponer actos de investigación que va a llevar a cabo siempre y cuando reúnan idoneidad y pertinencia y se establezca cuál es el objeto de desahogar esta prueba. No por el hecho de que yo, durante el desarrollo de la investigación, vaya y le diga al Ministerio Público, te solicito que lleves a cabo una prueba pericial en materia de balística forense, el Ministerio Público tendría que acordarla procedente o improcedente. Hablando del ejemplo que les puse en este momento, les señalé que una persona iba transitando sobre la calle, llegó una persona con un objeto punzocortante, le causó al menos 3 lesiones en el brazo izquierdo. Atendiendo a lo que les acabo de definir, este acto de investigación dentro de la etapa inicial, ¿consideran ustedes que reúne los elementos de idoneidad y pertinencia, hablando de una prueba en materia de balística forense? Cualquier respuesta es buena, ¿eh? Digo, lo que ustedes consideren. Bueno, Misael, ¿Perdón? es que
Ahorita van a decir lo del cheque, ¿verdad? No. A ver, el ejemplo es si durante la fase de investigación yo voy a poner en conocimiento al Ministerio Público que mientras iba transitando por la calle una persona me lesionó al menos en 3 ocasiones con un objeto punzocortante en el brazo izquierdo. Derivado de esta lesión, yo le propongo al Ministerio Público que realice o solicite una prueba pericial en balística forense. ¿Consideran ustedes que esta propuesta de acto de investigación es una prueba idónea, pertinente con este hecho? No Yo sería no la idónea. considero pertinente. No sería idónea ni pertinente. ¿Por qué? No. Bueno, porque no estamos hablando, ya mencionó usted que ocasionaron lesiones, pero nunca con una pistola, con un arma de fuego, para poder hacer algo de balística. Entonces, no acreditaríamos esa idoneidad o pertinencia. Correcto, me parece correcto. Acertada su participación. Sobre todo, ¿por qué? Porque eso es lo que debemos identificar en un primer momento. ¿Cuáles son los objetos de los actos de investigación que vamos a proponer? Recordemos que los artículos 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como tal cuáles son los actos de investigación que requieren control judicial y cuáles son los que no requieren control judicial. Identificados estos actos, podemos proponer al Ministerio Público sean realizados. Y sobre todo también, llámese desde la figura que ustedes desarrollen su actuación judicial o jurídica, perdón, en este caso, como asesores jurídicos o como defensores. Como asesores jurídicos o como fiscales incluso, debemos de analizar que lo que estamos realizando está dentro del marco de la licitud probatoria. Más adelante vamos a ver por qué. Y como defensores, es idóneo que nosotros conozcamos que si el acto de investigación tendiente a obtener un dato de prueba, un medio de prueba o una prueba como tal, son tildados de legales. ¿Por qué? Porque llegada la etapa procesal, nosotros vamos a identificar que los datos de prueba, los medios de prueba o las pruebas, al ser calificadas como ilícitas, pueden ser mediante 2 instancias. Cuando nosotros advertimos que un dato de prueba, un medio de prueba o una prueba fue obtenida ilícitamente, perdón, la expresión, nosotros tenemos al alcance en un primer momento el llamado incidente de nulidad. Los incidentes de nulidad se encuentran establecidos en los artículos 97 y 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esto se establece que cuando existe una violación a una formalidad y nosotros tenemos conocimiento, tenemos 48 horas o 2 días para poner en conocimiento y solicitar, se lleva a cabo la nulidad del acto procesal. Esto que tiene como consecuencia que el acto se declara nulo, sin embargo, puede ser perfeccionado. Sin embargo, si nosotros advertimos que existe la violación a un derecho humano durante el desarrollo de algún acto de investigación o la obtención de un medio de prueba, un dato de prueba o una prueba, estaremos en condiciones de solicitarle al juez la nulidad del acto, del acto de investigación por violación a un derecho fundamental. ¿Esto en qué plazo lo podemos realizar? En cualquier momento. Para eso es importante podamos identificar cuáles son los actos que requieren cierto control judicial y los que no requieren. ¿Por qué? Porque en la práctica es muy común se lleven a cabo diferentes actos de investigación y uno muy particular que sucede y sucedía anteriormente durante el desarrollo de las investigaciones, hablo de etapas de investigaciones, el Ministerio Público llevaba a cabo el llamado reconocimiento de personas. El reconocimiento de personas, si ustedes lo recuerdan, está en los artículos 277, 278 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El reconocimiento de personas se lleva a cabo cuando la persona que se dice víctima de una conducta delictiva no sabe la identidad de la persona que llevó a cabo la agresión o la persona que es investigada como probable autor de un delito. Al no conocer la identidad, lo que realiza la policía ministerial son actos de investigación tendientes a obtener la identidad de esta persona. Al realizar estos actos de investigación, la policía ministerial lleva a cabo diferentes ejercicios.
Muchos de ellos están basados en la obtención de fotografías. Para llevar a cabo la obtención de estas fotografías se ha establecido a través de criterios de la Corte que estos deben ser obtenidos de forma lícita, ya sea a través de perfiles públicos o bases de datos autorizadas, en este caso, por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde se debe dejar por escrito la fuente de donde proviene. Al obtener la identidad de la persona, el primer ejercicio que se hace es una identificación por fotografía. Esta identificación por fotografía no es más que un ejercicio donde la policía de investigación obtiene fotografías y se hace un conjunto de comparativas. Se obtiene la de la persona que se presume pudiera tener la participación y en conjunto se establecen 4 más al menos con características similares para que la persona que se diga víctima pueda realizar la identificación tras ponerlo en una fila donde estén las mismas fotografías y pueda hacer un señalamiento, al menos en 3 rondas distintas en posiciones contrarias, donde la persona que se dice víctima pueda hacer un señalamiento. Este es un reconocimiento por fotografía. Y el reconocimiento de persona es cuando la persona que se dice víctima sabe, en este caso, que la persona está detenida y la autoridad lleva a cabo un reconocimiento de persona. Es el mismo ejercicio que el reconocimiento por fotografía, nada más que a diferencia de la fotografía, aquí son personas con características similares, las cuales se ponen en una fila, portando ropas similares, con características similares, y donde se realiza el intercalamiento de posiciones de las personas que participan en esta fila de reconocimiento. En este reconocimiento de personas, en todo momento debe estar asistido el investigado por la persona que la representa, como es su abogado defensor. Este reconocimiento de personas, yo hago mucho hincapié en esto porque es una práctica muy común que se ha realizado por el Ministerio Público que dirige la investigación. Al día de hoy existen criterios donde se establecen que la práctica de este reconocimiento de personas llevado a cabo por un Ministerio Público... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Alguien pidió el uso de la voz? Creo que era pero ok, ya silenciamos. Ok, entonces, la persona que lleva a cabo este reconocimiento de personas es en este caso el Ministerio Público que dirige la investigación, situación que ya se definió que es una violación a derechos humanos el que se lleva a cabo y que como tal tiene consecuencia que este acto sea nulo y que tiene como segunda consecuencia que la identificación de la persona que se presume responsable de una conducta delictiva no pueda haber sido obtenida lícitamente. Y de ahí parte que el señalamiento realizado por parte de la persona que se dice víctima carece de legalidad y por lo tanto ese acto de investigación o esa prueba es declarada nula. Digo, de ahí la importancia de conocer este primer elemento hablando en este sentido. Los principios sobre los que hablábamos en la obtención de los medios, datos o pruebas se rigen por la pertinencia, la legalidad y la contradicción. La pertinencia parte de que la prueba debe estar relacionada directamente con los hechos que están juzgando, que se están investigando. La legalidad solo se admitirán las pruebas obtenidas de manera legal, respetando los derechos fundamentales de las partes. Y la contradicción, ambas partes, tanto la defensa como los fiscales, tienen derecho, de cuestionar o desvirtuar las presentadas por la parte contraria. ¿Qué significa en este punto? Hablamos de pertinencia cuando la prueba que se oferta tiene relación directa con el hecho investigado. Legalidad, que no ha sido obtenida ilícitamente, y contradicción, que yo en este caso puedo aportar mis propias pruebas como fiscal, sin embargo, la defensa está en igualdad de condiciones de aportar ya sea una prueba pericial, una prueba testimonial, donde tienda a desvirtuar la teoría del caso de la contraparte. Es uno de los principios que, a diferencia del sistema inquisitivo, no sé si a alguno les tocó ejercer dentro del sistema inquisitivo, cuando se emitían dictámenes por parte de la Fiscalía del Estado, era la prueba madre, era la prueba suprema, no había algo que pudiera llevar una contradicción al de la Fiscalía. Si en una etapa inicial de averiguación previa se ofertaba un dictamen pericial,
ya casi existía una sentencia condenatoria porque el perito establecía como prueba que efectivamente en un dictamen de causalidad de tránsito terrestre, el responsable era el vehículo 1. No había un segundo dictamen, no había oportunidad de aportar un propio peritaje. A diferencia, en este sistema penal acusatorio, permite llevar a cabo el desahogo de los mismos. Hablamos sobre los principios que rigen el desahogo probatorio, la inmediación. La prueba debe ser presentada y valorada directamente en presencia del juez durante el juicio oral, garantizando que la decisión esté basada en una percepción directa y objetiva de las pruebas. El objetivo de esto, a diferencia del sistema inquisitivo, cuando hablamos de la inmediación, es eso, que el juez pueda percibir y se vuelva un psicólogo del testimonio, un psicólogo. Si bien es cierto, el juez no se puede convertir en perito de peritos, como a veces pensamos, porque consideramos que el juez puede hacer una valoración de una prueba pericial médica, una pericial contable o una pericial en materia de tránsito terrestre. Sin embargo, el juez lo que analiza es la veracidad, la acreditación y sobre todo la relación entre la lógica jurídica, material, atendiendo la libre valoración de la prueba a través de las máximas de la experiencia, la sana crítica, y define qué tanto puede ser real lo que le está dando el testimonio en ese momento. Pero ese es el objetivo de la inmediación, que el juez esté presente al momento que se materializa y se desahoga esta prueba. Criterio propio, hablo a título personal, me parece que la etapa inicial, cuando hablamos, perdón, de que se lleva a cabo una audiencia inicial, sabemos que lo que se desahoga preliminar y primordialmente son datos de prueba. ¿Qué son esos datos de prueba? Los datos de prueba los encontramos en los artículos 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué tiene como objeto el dato de prueba? Solo ser una referencia inicial que sea presentada ni valorada de forma y que el dato de prueba sirve como antecedente de los actos de investigación para el desahogo de la etapa inicial, como pueden ser las medidas cautelares o para el auto de vinculación o no vinculación a proceso. Es cualquier registro que es útil dentro de la investigación. El dato de prueba no va a tener un mayor alcance que una valoración inicial por parte del juez de control y como ustedes saben, si han acudido a una audiencia inicial, cuando el Ministerio Público realiza la solicitud de legalidad de la detención o control de la legalidad de la detención dentro de la audiencia inicial con persona detenida, lo primero que se valora por parte del juez es la legalidad de la detención. Ahí a criterio propio, vuelvo a repetir, considero que muchos fiscales aportan datos de prueba más allá de lo que se debe de valorar. Cuando nosotros acudimos a una audiencia inicial, lo primero que se expone al juez de control es la forma en que se llevó a cabo la intervención, la detención. Sabemos que para que se detenga una persona debe de hablarse de la figura de flagrancia. Una vez analizada la figura de flagrancia, de acuerdo a lo que dice el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinada esta figura de flagrancia, se debe de establecer si existe alguna violación a un derecho humano, en este caso de la persona que fue detenida, y caso contrario, el juez debe de establecer cuáles son los datos de prueba que le permiten establecer y determinar que esa detención sí fue legal. Recordemos que en un control de la legalidad de la detención se puede llevar a cabo el ofertamiento de datos de prueba por parte de la defensa, no solo el Ministerio Público, porque es muy común que cuando llega el Ministerio Público le expone al juez: señor juez, el día de hoy vengo a solicitar se legalice la detención de Pedro Pérez en razón de que se le considera que esta persona el día 1 de enero del año 2024 al ir transitando la patrulla 05 de la Policía Municipal de Veracruz, fue señalado por la víctima de identidad resguardada, quien indicó que en ese momento Pedro Pérez acababa de desapoderarlo de un teléfono celular de la marca Apple, color blanco, el cual fue encontrado en su poder y motivo por el cual fue intervenido. Actualizándose la hipótesis de flagrancia que dispone el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y los datos de prueba que sustentan lo narrado son
y el Ministerio Público hace un enunciamiento de datos de prueba, el informe policial homologado, la lectura de derechos, la cadena de custodia, el Registro Nacional de Detenciones, el certificado médico, la ratificación del policía municipal, la denuncia de la víctima, el dictamen pericial de avalúo de lo robado, el dictamen pericial de criminalística de campo, e incluso la factura que exhibió en ese caso la víctima. Tras todo ese ofertamiento de datos de prueba por parte del Ministerio Público, corresponde el ejercicio de contradicción a la defensa para primero hacer valer si es que existe evidenciar alguna contradicción dentro de lo que dijo el Ministerio Público con los registros con los que él cuenta. O en su caso, ofertar algún dato de prueba o medio de prueba, según como corresponda. Aquí debemos analizar, primero, si dentro del control de la legalidad de la detención se ofrece un dato de prueba, debe ser un registro que ya cuente la defensa para que sea ofertado dentro de esta etapa. Si va a ser un medio de prueba, es decir, va a ofrecer que se desahogue atendiendo a lo que dice el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque aunque se trate de una etapa inicial, los datos, los medios de prueba que se van a ofrecer van a seguir las reglas de juicio. ¿Qué significa esto? Que se tienen que ofrecer y producir como si se encontraran en juicio, aun cuando nos encontremos en una etapa inicial. Sin embargo, antes de pasar a eso, ¿ustedes consideran que lo aportado por el Ministerio Público en este primer momento de etapa inicial o de control de la legalidad de la detención en audiencia inicial son datos de prueba idóneos y pertinentes relacionados únicamente con el control de la legalidad de la detención? Recordando y haciendo énfasis que lo que se analiza en este control de la detención es el momento de la intervención y no los actos posteriores. ¿Ustedes consideran que el Ministerio Público está correcto al invocar y aportar estos datos de prueba que acabo de señalar? Repito, no es evaluación, es percepción de ustedes. Bien, dice yo. Nadie. Ok, a ver. Analicen esto. Lo único que debe ser debatible como dato de prueba en este primer momento procesal, hablando de una audiencia inicial, es analizar si la detención fue legal y si existió una violación a un derecho humano. ¿Qué significa esto? Que lo único que debe de analizar el juez de control en esta primera etapa o en este primer momento procesal de la audiencia inicial es si los datos de prueba que oferta el Ministerio Público están relacionados con la detención. Relacionados únicamente, hablamos del informe policial homologado, porque describe cómo se llevó a cabo la intervención, porque existen los registros de la cadena de custodia de los indicios localizados, porque existe la lectura de derechos que permiten establecer que no hay una violación a un derecho humano, porque existe el Registro Nacional de Detención, que es el que establece el lugar de la detención y la autoridad ante quien es puesta a disposición la persona intervenida, y el certificado médico, que va a definir que no tiene una alteración en la salud personal. Estos son los datos de prueba que revisten idoneidad. ¿E idoneidad para qué? Para basarnos en debatir si la detención fue legal. ¿Por qué lo demás no? Porque los actos que realiza posteriormente el Ministerio Público para recopilar datos de prueba, como es la entrevista de la víctima, el dictamen pericial, la inspección al lugar del hecho, la declaración de algún testigo, son actos que ocurrieron posterior a la intervención, posterior a la detención. Y lo que se debe de analizar estrictamente en ese momento únicamente es la legalidad o ilegalidad de la detención. Por lo cual, estos datos de prueba que oferta el Ministerio Público
no deberían ser admitidos. ¿Para qué? ¿Qué se le solicita al juez para que no sean admitidos? Cuando nosotros estamos en esta primera etapa, llamemos etapa inicial, nosotros tenemos un artículo que es el artículo 346 del Código Nacional. ¿Quién tiene el código que nos ha estado apoyando por ahí con el 346? A ver si no mal recuerdo, es 346. ¿Quién lo tiene por ahí? Exclusión de medios de 46. prueba para la audiencia del debate. ¿Perdón? Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate. Es correcto. Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos. 1. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios en virtud de ser, inciso A, sobreabundante, o referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado en reiteradas ocasiones. Inciso B, impertinentes, por no referirse a los hechos controvertidos. Inciso C, innecesarias por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. Fracción 2, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. 3, por haber sido declaradas nulas. O 4, por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. Si analizamos este artículo, habla sobre la descripción de cómo pueden ser excluidos estos datos de prueba. Si bien la frase es medios de prueba, aquí hablamos sobre la exclusión y sobre todo basado en esto. El objeto de este primer momento procesal es que el juez analice si hubo una violación a un derecho humano. Lo único que debe de ceñirse a analizar es el informe policial homologado. En el informe policial homologado o deben estar descritas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se llevó a cabo la detención. Si esa detención encuadra dentro de la figura de flagrancia, que es lo primero que debemos analizar. Cuando un policía realiza un control provisional preventivo, que es decir, el primer contacto que tiene con la persona intervenida, procede en consecuencia de un señalamiento, salvo los casos en los que la policía realiza intervenciones con motivo de delitos en flagrancia pura. Algo muy común que ocurre, detenciones por detentación de vehículo robado. Creo que ha sido llamémosle el pan de cada día de la autoridad preventiva. Detectar vehículos con reporte de robo. Marcan el alto, solicitan una revisión y ante la revisión encuentran que el vehículo cuenta con alteración en su número de serie. Al contar con alteración en su número de serie, existe una figura que establece el artículo 209, fracción sexta del Código Penal en el estado de Veracruz. A quien detente, posea o custodia un vehículo alterado, robado, partes del mismo, se le impondrá. Y ya señala, ¿no? ¿Qué significa? Que es un robo en su modalidad específica de robo de vehículo bajo la hipótesis de detentación, posesión o custodia de vehículo robado. No significa que se lo robó. Sin embargo, en ese momento la autoridad procede sin señalamiento alguno, a diferencia de otro tipo de delitos que preliminarmente le precede un señalamiento, que es lo que dice el 146 fracción segunda. En este ejemplo hablamos de una flagrancia pura. El policía descubre o percibe el delito al momento que se está cometiendo, porque es un delito permanente que se prolonga a través del tiempo y que lo percibe a través de los sentidos, y al percibirlo, la autoridad policíaca, dentro de la obligación que tiene como oficial preventivo, realiza la intervención o detención de la persona. En esos casos se debe de analizar si el primer contacto que realizó el policía es justificado. ¿Por qué? Porque si basa su dicho en que llevó a cabo
este primer contacto o control provisional preventivo, sin justificación alguna, sin bases objetivas, o solo se basó al llamado sospechosismo, digámoslo así, su intervención será totalmente ilegal. No lo digo yo, lo dice un criterio de la Corte, más al ratito se los paso para cuando lleven estos temas. Sin embargo, hablando de este primer momento, hablamos de que son datos de prueba los que se deben de analizar por el juez de control y se debe de remitir únicamente a ese cuadro de datos de prueba. El informe policial homologado que va a narrar los hechos, cómo sucedieron, la descripción de cómo intervino la policía, ese primer contacto y si se configura en un primer momento un hecho con apariencia de delito. Porque llamemos que el policía se hace un control provisional preventivo correcto. Analicemos que el policía se hace la intervención de forma pulcra. Sin embargo, el hecho que está llevando a cabo no es propio de un delito, sino que puede ser una falta administrativa, que a diferencia de un delito está establecido en un código penal y la falta administrativa sabemos que puede estar establecida en un reglamento, en el llamado bando de policía y buen gobierno. Entonces, ante esta diferencia, lo primero que analiza el policía, yo siempre he dicho que el primer control de detención, aunque no esté en la norma, lo realiza el policía aprehensivo, porque él es el que debe de identificar. No es un perito, no es un abogado, no es un experto en derecho, pero es el primero que va a analizar si el hecho que está teniendo conocimiento puede tener la apariencia de un delito. Apariencia, ¿eh? Porque el policía no lo va a determinar. Por ahí alguien me preguntaba en una de las clases que tuvimos la oportunidad de analizar el delito contra la salud. Es, creo que también uno de los delitos más cotidianos que ocurren el día de hoy, creo que no solo en el estado de Veracruz, sino a nivel nacional, ¿no? Que la policía dice que encontró narcóticos, llámese marihuana, cocaína, cristal o cualquiera de sus derivados y que realizó la detención. Estos delitos contra la salud es cierto que tienen una naturaleza propia en la que el oficial dice, no, pues yo detecté que esta persona traía una sustancia y lo que establecen, y ahí es el debate, una sustancia con características similares a la marihuana. Cuando el policía dice características similares a la marihuana, como dato de prueba para definir que realizó una detención, ¿consideran ustedes que pudiera darse la hipótesis de flagrancia? Recordemos que la flagrancia se da cuando una persona está cometiendo un delito. En este caso, el policía dice, realicé la intervención del señor Jorge Martínez mientras en su posesión tenía una bolsa que contenía en su interior hierba con características de la marihuana. ¿Consideran que con esto es suficiente para determinar que se trata de la figura de flagrancia de los delitos contra la salud? ¿Sí o no? No, porque no precisa exactamente si es Bajo, cannabis bajo un o razonamiento marihuana. lógico, me parece correcto tu pensamiento, ¿no? Tu planteamiento, perdón. ¿Por qué? Porque no define, ¿no? Tiene una sospecha, tiene la apariencia, no lo puede definir. Y al no poderlo definir, ¿qué es lo que pasa? ¿Tiene la certeza de que se está cometiendo un delito? Tiene una presunción. Es distinto, ¿no? Así es. Ok. Esto ha sido materia de análisis. Hay un amparo, no tengo el número ahorita, donde se concede el amparo por esto que estamos comentando. Porque para que se lleve a cabo esta detención, tiene que tener definido que se ha cometido un delito. Y cuando el policía establece que se trata de una sustancia, al parecer con características de la marihuana, no tiene definido que se trata de esa sustancia y por lo tanto no puede considerarse que estamos ante la figura de flagrancia en tanto no se defina si eso no es esa sustancia. Eso en un primer momento. Ya después se analizará si el primer contacto que realizó el policía fue legal o fue ilegal. Pero lo primero que se debe analizar es si el hecho que está teniendo en conocimiento tiene la apariencia de ser un delito. Si es un delito como tal. Me queda claro que el policía no se va a constituir en juez para determinar y dictar una sentencia en la que diga se han reunido los elementos objetivos, subjetivos del delito y como consecuencia se dicta sentencia condenatoria. No, es un oficial
con capacidades para realizar una intervención de una persona de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública Nacional. En razón de eso, el policía realiza, por eso digo yo, un primer control de la detención. Analiza si la figura que está teniendo en conocimiento pudiera constituir una figura delictiva. Al analizar esta situación, el policía clasifica que sí es un delito y lo segundo que debe analizar es si se da o no se da la hipótesis de flagrancia. Ejemplo práctico, yo el día de hoy voy y denuncio que me robaron mi vehículo a las afueras de las instalaciones de la Universidad Veracruzana en Boca del Río, Veracruz, sede Mocampo. Sin embargo, la policía es boletinado, saben que fue robado. Esto fue a las 10 de la mañana. Siendo las 20 horas del mismo día, miércoles 21 de agosto, siendo las 19 horas, sobre el bulevar de Córdoba, Veracruz, la policía estatal advierte un vehículo con las placas de circulación, con el color, el modelo del vehículo que fue robado en Boca del Río. Realiza la intervención de la persona que iba transitando a bordo del vehículo. En este caso, ¿se actualizaría alguna hipótesis de flagrancia en este caso? No hay flagrancia porque no fue continuado el delito. Ok, es una primera postura. ¿Alguien más opina distinto o igual? Perdón, es que no me aparece quién es el que habló. A ver, ¿hablaste tú, Jorge, Nancy, Del, Jesús o Rafa? Rafa Carvajal, maestro, a sus órdenes. Gracias. ¿Alguien más tiene una opinión? Porque creo que nada más Rafa es el que habla. Y repito, no es evaluación, ¿eh? El punto es aquí tener una retroalimentación. Maestro, pero considero que también, aparte de la flagrancia, hay que ver cómo es la detención, cómo marca el alto por el acto de molestia que causa a la persona. Si El bien es control cierto, provisional preventivo. exactamente, porque los famosos retenes, y más aquí en el estado de Veracruz, famosísimos por la Fuerza Civil ya extinta y ahora la Policía Estatal, Que quieren todavía hacer existe la la de fuerza civil, ¿eh? Solo es un tránsito, mito que desapareció. de tránsito, quieren hacer tránsito fiscal, de finanzas, de todo lo quieren hacer en esos retenes, pero nunca fundan su acto de molestia que causan. Ok, Entonces considero que aparte de eso no hay la flagrancia. Si vio el vehículo circulando, le marca el acto, ¿cómo va a justificar ese acto de molestia? ok. Establecemos que no puede haber una flagrancia porque el hecho ocurrió, entiendo, a las 10 de la mañana y esto ya fue a las 7 de la noche cuando realizan la intervención. Y que no hubo una persecución ininterrumpida. Entiendo que ese Por es eso fue que no, persecución. por eso fue que dije que no fue continuada la persecución. Ok, ¿alguna postura distinta? Nancy, Marco, nada. Recuerden que esto es retroalimentación jurídica, más que yo venga y les exponga algo, se trata de que ustedes tengan la inquietud y sobre todo la participación, porque para mí es importante que tengan el deseo de intervenir en esto. Esto con el objetivo de que cuando sea el momento, llamémosle procesal oportuno, ustedes puedan hacer valer esta situación, llámese en una audiencia inicial, una audiencia intermedia o una audiencia de juicio, para la etapa que lo requiera. Hablando de un control de detención o una audiencia inicial, este ejemplo que estamos señalando se analiza si se da o no se da una figura delictiva. El compañero dice que no se da la hipótesis de flagrancia por lo que ya expusimos y que además se debe analizar si el primer contacto o el control provisional preventivo está justificado. En un orden cronológico, yo creo que es al revés. Sí, primero se debe analizar el control provisional preventivo y después la hipótesis de flagrancia. El control provisional preventivo, como bien dice el compañero, debe estar justificado. Superando esto de que esté justificado el control provisional preventivo, se debe de analizar en un segundo momento la hipótesis de flagrancia. Hablábamos en el ejemplo que la persona que llevó a cabo
el desapoderamiento del vehículo lo realizó en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, a las 10 de la mañana del día de hoy. Y la persona que transitaba a bordo del vehículo el día de hoy, a las 19 horas en la ciudad de Córdoba, Veracruz, aun cuando pudiera ser la misma, ya como bien dice el compañero, no hay una persecución ininterrumpida para señalar que se trata de la misma persona. No hubo una persecución material y por lo tanto no podríamos hablar de una flagrancia pura en relación al robo de vehículo. ¿Por qué? Porque si él se lo robó, pues no sabemos ni lo podemos señalar, pero sí tenemos un reporte de que ese vehículo es robado. Entonces, al existir un reporte de que ese vehículo es robado, se actualiza una clasificación jurídica particular o específica, no el robo de vehículo, sino la detentación de vehículo robado. La detentación de vehículo robado, como el artículo que hace rato les precisé, habla de que a quien detenta, posea o custodie un vehículo robado, partes del mismo se le impondrán y ya establece las penas, pero es un tipo penal específico. ¿Qué significa? Que lo que se sanciona no es que él se haya robado el vehículo porque ya no habría flagrancia. Pero a diferencia del primer delito, en este segundo delito, como pudiera ser la detentación de vehículo robado, sí pudiera haber flagrancia. ¿Por qué? Porque al momento que realiza la intervención la policía, superando el hecho de que el control provisional preventivo, si fue correcto, se encuentra en posesión del vehículo robado. Significa que está en la figura de flagrancia pura. ¿Por qué? Porque está cometiendo el delito en ese momento. Con el hecho de detentarlo, poseerlo, custodiarlo, transitar a bordo de él, dicho en otras palabras, está cometiendo el delito en ese momento. Podrá argumentar que desconocía el origen del vehículo, podrá argumentar que lo hizo de buena fe, que lo contrataron, que lo pagaron. Será materia de la investigación. Tendrá que establecerse como tal. Si el Ministerio Público logra superar la carga de la prueba que establece el artículo 130 y a través de los medios probatorios establece algunos de los elementos objetivos y subjetivos, y sobre todo hablando en este caso de que puede haber dolo en la posesión del vehículo robado. Lo tendrá que demostrar el Ministerio Público dentro de las 48 horas. De lo contrario, tendrá que acordar su libertad. Pero particularmente en este ejemplo, si hablamos de que existe en este momento flagrancia pura. ¿Por qué? Porque el elemento probatorio es el vehículo robado, el objeto del delito. Está en posesión de ese objeto. Y por lo tanto, sí hay flagrancia en este ejemplo que estamos poniendo. Ahí sí le entendimos un poquito a la figura o los enredé más. Es No, sí entendible. se entendió. Ok. Estamos hablando de que estos elementos que se desahogan en esta primera etapa, como les decía, se llaman datos de prueba. A diferencia de los datos de prueba describe el artículo 261, los medios de prueba es la vía por la cual los datos de prueba se materializan y se presentan ante el juez para su valoración. Los medios de prueba pueden ser diversos como testimoniales, documentos, peritajes, objetos materiales, entre otros. Cuando nosotros ofrecemos medios de prueba es o porque vamos a desahogarlos ante el juez de control en la etapa inicial, o porque en la etapa siguiente, llamada etapa intermedia, que está dividida en dos fases, una fase escrita y una fase oral. Para llegar a la etapa intermedia, el juez ya debió dictar un auto de vinculación a proceso. A ver, permítanme que alguien escribe en el chat y soy muy malo para esto. A ver. No tengo audio, pero con la presunción de inocencia es con lo que siempre se basa, aunque no tenga elementos más amplios. Si es delito, solo no se conoce la responsabilidad de quien recae, pero esa será la investigación correspondiente. Ok, Nancy. Gracias, Nancy, por tu participación. Ya también vi la de hace rato, perdón, pero es que al chat casi no le hago caso. Ojalá y puedan participar con el audio, pero bueno, entendí que no tienes. Ok, medio de prueba. El medio de prueba como tal lo vamos a distinguir del dato de prueba porque es el ofrecimiento que se hace ante el juez en donde le vamos a justificar al juez. Le decía yo en una etapa inicial, el único que puede ofrecer medios de prueba para desahogar en esta etapa inicial es el acusado.
atendiendo a lo que establece el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El término constitucional solo es para el acusado, para el imputado. Imputado. El imputado ofrece medios de prueba. ¿Por qué son medios de prueba? Porque se van a producir como prueba plena ante el juez. Únicamente se conoce como prueba aquella que se desahoga o se produce ante el juez. Lo que hace el Ministerio Público ante el juez de control son ofrecer datos de prueba. ¿Por qué son datos de prueba? Porque no está el testigo, no está el órgano de prueba, no está la persona que testificó, no está el perito que peritó, no está la documental que debe ser incorporada a audiencia. Solo hace una referencia de esos registros en este primer momento. Medio de prueba es cuando el Ministerio Público o el investigado a través de su defensor ofrece el desahogo de una prueba. Pero para que este medio de prueba sea admitido, tiene que seguir las reglas que establecen los medios de prueba para que se incorporen, ya sea en juicio, aunque esté en una etapa inicial. Cuando ofrecemos medios de prueba, tenemos que establecer el objeto de la prueba como primer elemento, la idoneidad y la pertinencia. Basado en estos tres elementos, los vamos a relacionar con nuestra teoría del caso. Un ejemplo claro, yo como defensor voy a ofrecer como medio de prueba la testimonial, en este caso, de Jorge Hernández, en relación a mi teoría del caso en la que establezco que mi defendido se le acusa de un homicidio el día 2 de febrero del 2024 en la colonia Centro de Veracruz. El objetivo del testimonio de Jorge Hernández es que testifique que el investigado, imputado, ese día y esa hora que señala la Fiscalía, se encontraba realizando trámites administrativos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que fue acompañado por él y él puede testificar. Es idóneo porque es una persona mayor de edad que le consta que la persona investigada se encontraba en un día y lugar distinto a lo que señala la Fiscalía. Es pertinente porque va a permitir que el señor juez, a través de ese testimonio, pueda entender la teoría del caso de la defensa y desvirtuar la de la Fiscalía. Y este testigo va a declarar, hay que establecer este punto también, de forma libre a través del interrogatorio que va a realizar, llámese la defensa. Debemos de establecer en este ofrecimiento de medio de prueba si debe ser citado en algún domicilio o se requiere el auxilio judicial para que lo notifique para presentarse o si va a ser presentado de forma voluntaria por parte de la defensa. Analizado estos puntos, el juez va a ejercer la contradicción y ante mi ofrecimiento le va a decir al Ministerio Público, algo que manifestar, y el Ministerio Público va a analizar el artículo 346 que el compañero no leyó hace rato. Va a analizar si el medio de prueba que estoy ofreciendo cumple con el objeto de la prueba, con la idoneidad, con la pertinencia y sobre todo si fue obtenido ilícitamente o si fue obtenido contrario a lo que establece el Código Nacional. Basado en esto, el Ministerio Público, puede solicitar que no me sea admitido el medio de prueba y que como consecuencia se excluya ese medio de prueba. Recordemos que estamos en una etapa inicial. En esta etapa inicial yo ofrezco estos medios de prueba para desvirtuar la solicitud de vinculación a proceso. Una vez concluido el debate entre mi ofrecimiento y la solicitud de exclusión del Ministerio Público, el juez resuelve si se admite o no se admite. En caso de admitirlo, es desahogado el medio de prueba y se constituye propiamente en una prueba que se desahoga ante el juez de control en esta etapa inicial. Ya analizado tanto el material probatorio que ofreció como dato de prueba el Ministerio Público, y es ahí donde yo decía hace rato, no hay una igualdad entre las partes. Aunque el código dice que hay una igualdad, no existe esa igualdad. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público solo ofrece datos de prueba en la etapa inicial. Y nosotros, como defensores, podemos ofrecer datos de prueba, es cierto, pero normalmente ofrecemos medios de prueba y prácticamente una prueba que se desahoga ante el juez. Y en una valoración, normalmente en la práctica cotidiana, el juez le da mayor valor probatorio a los datos de prueba de la Fiscalía. ¿Por qué? Por política criminal, por política judicial, más allá de eso.
El artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la valoración de la prueba debe ser libre y lógica, a diferencia del sistema inquisitivo donde la prueba tenía un valor tasado. Hablamos de una testimonial, la reina de la prueba. Un ejemplo, el juez le daba un 50% de valor. La prueba pericial, otro 20% de valor. La prueba psicológica o balística, otro 20%. La prueba circunstancial, otro 10%. Entonces, basado en esto, tenía un valor tasado por parte del juez. Hoy, el juez no tiene la obligación de darle un porcentaje de valor a cada una de las pruebas. Puede decir, con esta prueba es idónea para establecer, atendiendo a la naturaleza del delito, que con esto es suficiente para que, adminiculada con otros elementos que de forma periférica corroboran lo dicho por el denunciante. Y con esto es suficiente para que en este primer momento se satisfaga lo que dice el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es que para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Recordemos que el auto de vinculación a proceso, el juez va a hacer una valoración de los datos de prueba. Esta valoración lo hace en términos de lo que dispone el artículo 265. Entendido que en este momento, salvo que se desahogue prueba, solo se valoran datos de prueba. Y es muy común escuchar a la autoridad ministerial o al Ministerio Público o fiscal decirle al juez que en esta primera etapa solo se requieren indicios mínimos que hagan presumir que se cometió un hecho con apariencia de delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Yo por eso les comentaba hace rato, me parece que no hay una igualdad entre las partes para establecer, porque pareciera que con algo, un rango mínimo, una persona puede ser sujeta a un proceso penal y lo que es en este caso más preocupante, que esta persona, más allá de ser sujeta a un proceso penal, se ha privado de su libertad. El 19 constitucional establece cuál es la medida cautelar de prisión preventiva y por qué delitos se deben de aplicar. Si ustedes leen el 19, dice en su párrafo segundo que se aplicará prisión preventiva oficiosa tratándose de un catálogo de delitos. Y posteriormente dice que cuando la prisión preventiva, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado, evitar la obstaculización del proceso y sobre todo garantizar la seguridad de la víctima, se podrá imponer la prisión preventiva. Y de ahí se hace una interpretación de ese párrafo y se traduce al Código Nacional y se crea en México la figura de la prisión preventiva justificada. Por eso en México tenemos, bajo la modalidad de prisión preventiva, dos figuras o dos variantes, dos modalidades, la llamada oficiosa y la llamada justificada. La primera se impone automáticamente por una serie de delitos y recordemos lo que comentábamos al inicio. Hay un debate hoy en día si debe prevalecer o no debe prevalecer. Por políticas criminales se ha establecido o se pretende establecer que ni siquiera exista debate, contrario a lo que dice la Suprema Corte, contrario a lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, las sentencias en contra de México, o se pretende definir que debe de prevalecer la prisión preventiva, ya saben, por homicidio, secuestro, delitos electorales, incluso está el robo a casa habitación y está en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que se incluya delitos contra la salud, es decir, narcomenudeo y extorsión, para que sean de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Y se hace la interpretación, en teoría solo se debería de imponer por ese tipo de delitos la prisión, pero al hacer nuestros legisladores una interpretación del párrafo de la Constitución, del 19, perdón, definen que cuando otras medidas no sean suficientes y aun cuando no sea este tipo de delitos de los que ya están catalogados en el 19 constitucional, se podrá imponer la prisión preventiva. Llámese unas lesiones, llámese unos daños, llámese unas amenazas, llámese un despojo. Si ellos consideran que no está garantizada la comparecencia del imputado, que no está garantizada la seguridad de la víctima y que se puede obstaculizar el procedimiento, ellos solicitan la prisión preventiva justificada, así la han llamado. Dentro de mi proyecto de intervención que realicé en la Universidad Veracruzana, planteo a un juzgador federal que en la figura de prisión preventiva justificada, atendiendo la taxatividad de la norma, no está implícita en el 19 constitucional. Se ha hecho una interpretación. ¿Qué significa esto? Que literalmente no existe la figura de prisión preventiva justificada en la norma constitucional.
que por lo tanto es inconstitucional porque se ha establecido que en materia penal no se puede hacer una interpretación análoga de la norma, se debe de aplicar de forma literal o taxativa. Y se ha hecho una interpretación de la prisión preventiva justificada. En un segundo momento se plantea que la prisión preventiva justificada que existe en México es inconvencional porque no se sujeta a los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto vulnera un derecho humano. Pero más allá de eso, se establece que se vulnera la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque se define que la presunción de inocencia es que se le presume inocente a una persona en tanto se demuestra lo contrario. Y se demuestra lo contrario hasta que existe una sentencia que haya causado estado, hasta que un juez de juicio dicta una sentencia. Y por eso yo les decía que no hay una igualdad entre las partes. Porque una persona que es investigada por el Ministerio Público y llevada ante un juez, y ante el juez se solicita, se le impone una medida cautelar de prisión preventiva, ya está violentándose esa presunción de inocencia. Repito, es una perspectiva personal. Puede ser que ustedes me digan, no, me parece correcto, es válido el pensamiento. Sin embargo, si ustedes analizan la llamada presunción de inocencia, ¿por qué a una persona se le va a imponer una pena anticipada? Me podrán decir, es que solo es una medida cautelar, es que solo es algo para evitar que no le haga daño a la víctima, evitar que obstaculice el proceso y garantizar la comparecencia del imputado. Pero para esto no existen otros mecanismos. Dentro del catálogo que señala el artículo 155 del Código Nacional, hay 13 medidas más que son menos lesivas para la persona investigada. Perdón, maestro, pero considero que sí está mal aplicada la prisión preventiva justificada o oficiosa antes de una sentencia, porque vulnera de antemano el principio de inocencia. Se le está castigando, se le está dando el castigo previo, se le manda a un lugar de castigo sin ser sentenciado. ¿Dónde queda el principio de inocencia? Considero que está mal. Claro. Definitivamente. O sea, yo entiendo que debe de haber medidas que garanticen lo que acabamos de señalar, ¿no? Que va a haber una seguridad hacia la víctima, que va a evitar que se evada del proceso, pero para esto tienes 13 medidas más. 13 medidas que son desde la vigilancia policíaca, el prohibirle salir, acercarse a la persona, el congelamiento de cuentas bancarias, la citación ante el juzgado a firmar periódicamente, la que sea, inclusive una restrictiva de libertad, como puede ser el resguardo domiciliario de una persona, que se resguarda en su domicilio, pudiera ser como que la última, de decirle, ¿sabes qué? Te cuarto tu libertad de tránsito, pero garantizo la seguridad de las víctimas, pero no te lesiono tanto a ti. Porque derivado de esta privación de la libertad a través de la prisión preventiva justificada, ¿qué es lo que existe? Existe un prejuzgamiento, como bien señalas, pero además existe un daño social, económico, moral, psicológico. ¿Por qué? Porque la persona ya está siendo prejuzgada y al ingresarlo a un reclusorio, ¿qué es lo que pasa? Pierde el trabajo, pierde su entorno social, pierde su estabilidad emocional. Ya hay una afectación y todavía ni siquiera ha señalado que sea responsable de un delito. Se presume que participó, puede ser, pero demuéstralo. Y en tanto no se demuestre, no puede estar dentro del reclusorio porque ya lo estás poniendo a la par. Si bien dicen, es que hay un área especial para personas procesadas y otra para sentenciadas, pero al final el recinto es el mismo, el tratamiento es el mismo. Entonces caemos en el absurdo de que sí existe una vulneración a la presunción de inocencia. Digo, a lo mejor quien me conoce va a decir, oye, pero si tú antes llevabas la gente ante el juez y eras el Ministerio Público que acusaba, es cierto, pero también hay que reconocer que las perspectivas cambian y el pensamiento y sobre todo el análisis va ampliándose y uno tiene derecho a reinventarse. Hoy en día mi percepción es esa. Desafortunadamente no existe la sensibilidad social para determinar eso hasta en tanto no nos vemos inmiscuidos en ese punto. Y hablando sobre material probatorio o la prueba para establecer esta prisión preventiva, el Ministerio Público se basa normalmente en presumir cosas. Hay una unidad que se llama de medidas cautelares, conocida como UMECA. Esta unidad de medidas cautelares, no sé si alguien trabaja ahí, mis respetos, pero es una unidad de medidas cautelares que está adscrita a la Dirección General de Reinserción Social o a la Secretaría de Seguridad Pública, dicho de otra forma. Analizándolo bajo un esquema, pues lógico, ni siquiera jurídico. No puede ser lógico
que la persona que me va a evaluar para ver si soy de alto riesgo, si represento un riesgo hacia la víctima, hacia la sociedad, o si me pretendo evadir, tenga una relación subordinada de la autoridad que me detuvo, porque al final el que me detiene es la autoridad preventiva, la Secretaría de Seguridad Pública. Y ese mismo órgano que va a determinar o va a hacer una evaluación de riesgo para ver qué tan riesgoso soy, es dependiente de la propia Secretaría de Seguridad Pública. Obviamente su dictamen no va a ser para nada objetivo, no va a ser apegado a derechos humanos, no va a establecer con claridad, objetividad, que realmente no soy un riesgo, que hay otras medidas que pueden garantizar que yo voy a estar aquí. ¿Qué es lo que hace normalmente? Yo creo que el 99% de los informes de evaluación de riesgo, que es el dato de prueba que utiliza el Ministerio Público, determinan que sí existe un alto riesgo. Y basado en este elemento, el juez dice, en base a ese dato de prueba, le voy a dar valor probatorio para este momento y te voy a imponer la prisión preventiva. ¿Y ahí qué podemos hacer nosotros como defensores de derechos humanos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos o qué le solicitamos al juez en este caso? ¿Alguien tiene una noción? Una medida menos lesiva, Ok. Pero ya la impuso el juez la prisión preventiva con ese dato de prueba. ¿Qué podemos hacer? recurso, Ok. inmovilidad. En este primer momento, contra la imposición de la medida cautelar, nosotros vamos a solicitar, primero escuchamos cuáles son los elementos que tomó en cuenta el juez para imponer la prisión preventiva. Podemos realizar en este primer instante la solicitud de revisión de medida cautelar aportando nuevos datos de prueba o desahogando y proponiendo en un inicio medios de prueba y desahogamos como tal una prueba. ¿Qué pudiera ser una prueba? Que así como ellos tienen una unidad de medidas cautelares que hace una evaluación de riesgo, nosotros podemos realizar nuestra propia evaluación de riesgo. Podemos contratar desde un perito particular que realice una evaluación de riesgo. Hay evaluaciones de riesgo particulares que las hacen de forma colegiada entre un criminalista, un trabajador social, un perito en psicología, que establecen a través de una evaluación de riesgo, me parece todavía más completa, que la persona procesada tiene un domicilio fijo. Se hace la inspección al lugar. Segundo, en su entorno social no representa un riesgo hacia la víctima. Tercero, su perfil psicológico no revela peligrosidad hacia ninguna de las partes. Y cuarto, se solicita un informe al casillero judicial para ver que no existe otro proceso penal. Basado esto, nosotros le aportamos nuevos elementos al juez, estableciendo que las condiciones en las que se decretó la prisión preventiva ha variado estas condiciones y que debe de analizarse imponer una prisión, perdón, una medida menos lesiva. ¿Qué pasa en el 90% de los casos? Que el juez confirma la medida, no la varía. Ante esto, hoy en día, y estuvo en boga el tema de la suspensión provisional con efectos restitutorios. ¿Qué significa esto? Promovíamos un amparo o promovemos un amparo. El juez de distrito normalmente analiza la solicitud. En el incidente de suspensión se le pide que se decrete la restitución del derecho humano violentado, en este caso es la libertad. Suspensión provisional con efectos restitutivos, atendiendo a la apariencia del buen derecho, en razón de la que la prisión preventiva ha sido declarada inconvencional. Palabras más, palabras menos, el juez analiza, en algunos casos la está concediendo, en otros la concede únicamente para efectos de que la persona detenida quede a disposición de él como juez de distrito, pero internado en el reclusorio. Me parece que son los mismos efectos que si no interviniera el juez de distrito. Ante esto se interpone la queja y esta queja es turnada a un tribunal colegiado de circuito donde los magistrados analizan si efectivamente procede la restitución del derecho humano a la libertad. Al analizar esta figura, en la mayoría de los casos, hablando de prisión preventiva justificada, se lleva a cabo la restitución del derecho humano a la libertad, que tiene como consecuencia que el juez imponga una medida cautelar menos lesiva. Es un procedimiento y es donde se debe de aportar, como les decía yo, datos de prueba, ofrecer medios de prueba y desahogar pruebas. ¿Para qué? Para que el juez de control, si bien él no lo puede analizar o queda bajo el mismo parámetro, el de distrito sí analice lo que se ofreció en esta revisión de medidas cautelares.
¿Para qué? Para que dicte una nueva medida cautelar, o en este caso, ordene al juez dictar una nueva medida cautelar, porque el de distrito no dicta medidas cautelares, las dicta el juez de control bajo un requerimiento judicial o ante la protección de la justicia federal. Que desafortunadamente ustedes saben que hoy en día pues hay un grave conflicto en este sentido y pues me queda claro que cada día va a ser más complejo, ¿no? Pero mientras tengamos los mecanismos legales, debemos de aprender a usarlos. Y como tal, la prueba es aquella que se va a desahogar o producir ante un juez. La prueba siempre va a tener un órgano de prueba. ¿Qué significa ser órgano de prueba? Aquel que le conste sobre el hecho, materia de la prueba, o que participó en su recolección o emisión de la misma. Muchas veces cuando se hace una investigación, el Ministerio Público solicita informes, diversos informes, muchos a notarías, muchos a hospitales. Entonces, ¿qué es lo que se hacía al inicio de la transición del sistema? El sistema cambió, al menos aquí en Veracruz, en el año 2013. El 10 de mayo a las 12 horas, ya 11 de mayo, por llamarlo así, transitó el sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio, adversarial y oral. Cambió el sistema. A partir de ese momento, todas las, todo lo que se desahogaba ya era en el sistema acusatorio y oral, y que tenía como consecuencia que a partir de ese momento se recabaran datos de prueba, que llegáramos a la etapa de prueba. Cuando se recopilaba todo este tipo de información, se solicitaban informes a las notarías, al registro público de la propiedad, y cuando se llegaba en las etapas iniciales no había problema, porque como fiscales invocábamos datos de prueba. El problema se suscitaba cuando llegábamos a la etapa de juicio. En la etapa de juicio, cuando se llega a esta etapa, tiene que presentarse el órgano de prueba. Quien emitió el informe, el documento, o quien participó en su recolección. Y nosotros, como pedíamos el informe directo a la notaría, pues solicitábamos que se presentara el notario a testificar sobre el informe que había dado. En la mayoría de los casos no se presentaba. Por X, Y o Z no se presentaban y nos quedábamos sin una prueba documental, que en muchos de los casos era una prueba base para determinar la responsabilidad penal o la procedencia de una denuncia o querella por parte de una víctima. Ante la ausencia de uno de esos elementos, pues surge la figura de la atipicidad. La atipicidad sabemos que es la ausencia de uno de los elementos del tipo penal y como consecuencia es una excluyente de responsabilidad y teníamos sentencia absolutoria por la no comparecencia de uno de ellos. ¿Podíamos agotar un medio de apremio? Sí, pero pues al inicio del sistema era algo que no se frecuentaba, no se podía utilizar o no se utilizaba, a veces por desconocimiento, por mala praxis o por no llevar a cabo una idónea investigación. Considero que sí se podía investigar, maestro. Sí se Mande. podía, considero que sí se podía investigar, se podía recabar todas las Sí, pruebas, pero como hasta el día de hoy, es penoso decirlo, que carecemos, no carecemos, sino que a veces estamos sujetos, tanto autoridades como partes del proceso, a cierta estadística del Estado. A ver, si no me haces tantas detenciones, te va a ir mal en tu chamba. Si me haces menos, también. O sea, estamos sujetos a lo que quieren. No usan el razonamiento, no nos dejan usar el razonamiento a nosotros como, y ahora sí, usuarios del sistema, por decirlo así. No nos dejan defender. ¿Por qué? Porque todo lo basan en estadísticas. Y eso es hasta desde que se ingresó en el 2000, el 8 de junio del 2011, el sistema penal adversarial y acusatorio, aquí en México, sí, hasta la fecha no ha cambiado ese razonamiento de querer y que hacen valer más las estadísticas que el propio valor del razonamiento y el derecho humano. ¿Dónde queda la figura del pro hominem? Lo hacen a un lado, cuando fue un derecho fundamental consagrado ya, artículo 1 de la Constitución. ¿Dónde queda ese razonamiento? Estamos basados en puras estadísticas. Y yo lo que me digo ahora, sin agraviar a compañeros, ni mucho menos a nuestros
si hay alguno que me esté escuchando o algún juzgador, ¿cómo nos va a ir ahora si es que se llegase a aprobar esta reforma judicial? Pues yo no veo dónde no Dejemos se a un va a aprobar. lado, Es muy dejemos a probable. un lado las estadísticas y apliquemos el razonamiento y el derecho humano. Es lo que yo considero, maestro, Me que sí se parece pueden correcto, recabar ¿no? datos y pruebas de todo. No, me parece correcto tu razonamiento. Definitivamente lo que nos debe de reinar es el derecho humano. Digo, hago un paréntesis aquí. Cuando dices un derecho humano me parece importante porque es muy común escuchar en la mayoría de las relatorías que se hacen dentro de una investigación, una audiencia inicial, una audiencia de juicio, que la autoridad, tanto ministerial, judicial y a veces nosotros como operadores del sistema hablamos de derechos humanos y decimos, señor juez, se vulneraron los derechos humanos, señor juez, no se vulneraron los derechos humanos. Entramos en ese debate. Sin embargo, ¿cómo definimos la existencia de ese derecho humano? ¿Cómo realizamos el planteamiento ante el juez? Sabemos si el juez va a identificar ese derecho humano, sabemos si el juez va a realizar un control de convencionalidad, si el juez va a realizar un control difuso para poder determinar esto. Es uno de los planteamientos que apenas se está realizando en la Comisión de Puntos Constitucionales. Haz de cuenta que, o hagan de cuenta que va a desaparecer el control de convencionalidad para determinar que únicamente lo que dice la Constitución es lo que se debe de aplicar a nivel nacional y que los tratados internacionales no tienen ninguna relevancia, no tienen ninguna injerencia. ¿Por qué digo esto? Otra vez volvemos a la figura de prisión preventiva. La prisión preventiva oficiosa, sabemos que a través de las sentencias Son Paxle, Tepicle y otros, se determinó inconvencional, igual que en la sentencia de García y Rodríguez contra México, también se declaró inconvencional la prisión preventiva, hablando de la oficiosa. Esta figura se le otorgó a México un año para adecuar su norma interna y prácticamente derogar la prisión preventiva oficiosa, inaplicarla. Esto fue el 25 de enero del año 2023, si no mal recuerdo, y el 25 de enero de este año 2024 se cumple el año en el que México tenía para adecuar la Constitución y establecer la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa. Al día de hoy es texto constitucional, sigue vigente, México no ha inaplicado la prisión preventiva oficiosa. Y existe un debate en la Suprema Corte donde se han suspendido todos los juicios de amparo que piden analizar la prisión preventiva. Bueno, como parte de un proyecto de intervención dentro de la Universidad Veracruzana, tuve la oportunidad, primero, de pedir que se analizara, yo desde mi punto de vista, la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de la prisión preventiva justificada por los parámetros que les dije. No está literalmente en la Constitución y segundo, no está adecuada a la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero, más allá de eso, en México existe una figura que se llama denuncia de incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Está en el artículo 210 de la Ley de Amparo. Cuando una norma es declarada inconstitucional en 5 ocasiones, se emite una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y ante eso, ante el incumplimiento de esa declaratoria general, nosotros podemos hacer una denuncia de incumplimiento ante un juez de distrito. El juez de distrito la radica como si fuera un juicio de amparo, bueno, la radica como denuncia de incumplimiento de declaratoria de inconstitucionalidad, solicita los informes a las autoridades responsables y en teoría en un término de 3 meses tiene que resolver si hubo una violación a ese derecho humano basado en la declaratoria general de inconstitucionalidad. De haberlo, le ordena a la autoridad responsable resarcir el derecho humano. Hasta ahí. Sin embargo, en México no existe una figura que podamos hacer valer ante las sentencias de inconvencionalidad. Ustedes deben de saber que las sentencias de inconvencionalidad provienen, primero, tienen que agotarse todos los recursos internos a nivel nacional. Segundo, se tiene que recurrir ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana es como si fuera el Ministerio Público. Es aquella que analiza si hay una violación a un derecho humano por parte del Estado. Esta comisión, una vez que primero admite, analiza un caso, en caso de considerar que existe esta violación, lo turna a la Corte Interamericana. La comisión está en Washington. La Corte está en Costa Rica. La Corte va a establecer si existe un caso después de llamar al Estado responsable y va a emitir una sentencia. En el caso de México fue analizada la figura de prisión preventiva oficiosa.
Al emitirse esta sentencia se condenó al Estado mexicano, se le dio el año para cumplir con la reforma constitucional, no lo ha hecho. Yo busco una persona que estuviera en prisión preventiva oficiosa. Esta persona, al estar en prisión preventiva oficiosa, yo le solicito al juez de distrito genere una denuncia de incumplimiento de sentencia de inconvencionalidad. El juez de distrito la radica como denuncia de incumplimiento de inconstitucionalidad y me dice, primero no sabe qué hacer, después de 10 días ya lo resuelve y dice que lo desecha porque dice que no existe esa figura en México. Ante esto, cabe el recurso de inconformidad. El recurso de inconformidad lo presentas ante el juez de distrito y lo remite al colegiado. El primer tribunal colegiado de circuito sesiona y en el debate establecen que pues no son competentes para conocer de ese recurso porque estoy planteando la inexistencia de un recurso sencillo, eficaz y efectivo, como dice el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ante esto, lo remite a la Suprema Corte. La Suprema Corte, al inicio, al radicarlo, dice que tampoco lo admite porque no existe ese recurso en México. Al agotar las instancias locales, yo opto por recurrir a la Comisión Interamericana. Ya fui ante la Comisión Interamericana y ante la Comisión Interamericana le hago del conocimiento que al señor Pedrito Pérez, que está en prisión preventiva oficiosa, se le está vulnerando un derecho humano, como es el derecho humano a la libertad. Porque aun cuando ya fue declarado inconvencional por la Corte Interamericana, México lo continúa aplicando y al día de hoy lo mantiene privado de su libertad, violentando su derecho humano. Y además le vulneran el derecho humano a una tutela judicial y efectiva. ¿Por qué? Porque las autoridades locales no cuentan con un recurso que pueda hacer valer un ciudadano que está siendo vulnerado en su derecho humano ante una sentencia de inconvencionalidad y que pueda acceder de forma sencilla, eficaz y simple, como dice la Convención Americana, porque la Convención lo establece. La Comisión Interamericana radicó ya el procedimiento, por llamarlo así, la solicitud de intervención, y está en esa parte de análisis. Mi pretensión es que se defina un mecanismo que reconozca las sentencias de inconvencionalidad y que ante la existencia de una sentencia de inconvencionalidad, sabiendo que me han vulnerado un derecho humano, me sea restituido ese derecho humano. Esto, pues, pudiera ser materia de que muchos digan, oye, eso no existe, es una locura, es algo que es irreal. Ya te dijo la Suprema Corte que no existe recurso, pero al final está establecido en la Convención Americana. La Convención Americana reconoce los derechos humanos. Proviene como fuente original de la Declaratoria General de Derechos Humanos. Yo sé que esto suena muy, ¿cómo les digo? Exagerado tal vez, pero al final es buscar crear precedentes ante la creación de situaciones donde jurídicamente se complica la existencia o sobre todo la relevancia y particularmente se vulneran derechos humanos, surge la necesidad de crear nuevas vías, nuevas fuentes, probablemente inexistentes, probablemente inexploradas, pero al final es eso, sentar un precedente para poder encontrar el camino para eso, para que ya no se vulneren los derechos humanos. Obviamente nunca les voy a decir expónganse a una situación. Sabemos que las políticas criminales del día de hoy están muy complicadas en nuestro país, ¿no? Donde le digas, oye, México, me estás violentando esos derechos humanos. Sabemos que pueden pasar muchas cosas, pero bueno. El caso y el punto Se escucha muy, perdón, maestro, se escucha muy fantasioso, pero ¿qué más buscar el camino para hacer realidad esa fantasía? créeme que inició como como una chispa realmente, ¿no? Porque me parecía al inicio algo que decía yo, bueno, ¿por qué nadie lo ha hecho? ¿Por qué nadie ha recurrido a este punto? Pero al final he ido avanzando en el camino y tal vez voy a llegar a una conclusión, no sé si positiva o negativa, realmente hoy en día no lo sé. Desde mi percepción, para mí sí existe esta violación que realiza México, primero de no aplicar la prisión preventiva y segundo de la no existencia de un mecanismo especial y particular para hacer válidas las sentencias de inconvencionalidad. Porque ¿qué sentido tiene que México esté adherido a un tratado internacional que se reconozca que hay una violación de un derecho humano y ante esa violación yo no puedo hacer nada más que decir, ah, me violaron el derecho humano? No, pues está padre. ¿Y qué hago? Nada.
Hay quien dice, no, pues el amparo. No, el amparo analiza cuestiones de constitucionalidad. La inconvencionalidad, así como existe la denuncia de declaratoria general de inconstitucionalidad, no existe la denuncia de declaratoria general de inconvencionalidad. O sea, está ausente un mecanismo que permita que nos restituyan en el derecho humano vulnerado. Pero bueno, estamos trabajando en ese punto. Vamos a ver dónde nos lleva la vida jurídica. Pero bueno, seguimos. Ya me desvío un poquito, ¿no? Hablando de pruebas, cuando hablamos dentro del procedimiento penal hay distintas pruebas. Hablamos de una prueba testimonial, una prueba documental, una prueba pericial, una prueba material o real, una prueba indiciaria y una prueba de testificación o de referencia. Cuando hablamos de la primera, la testimonial, sabemos que es aquella que se va a hacer desahogada por un testigo. Perdón. Este testigo va a dar referencia al juez de circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo lo que a él le consta y que percibió a través de sus sentidos. El artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla sobre la prueba testimonial. Normalmente es desahogada de viva voz a través de un interrogatorio directo que se realiza por el oferente de la prueba. El oferente de la prueba es aquel que ofrece el testimonio, el que ofrece que se desahogue esta prueba. Estas pruebas normalmente son ofertadas, como les dije hace rato, en la etapa llamada intermedia. En la intermedia, el Ministerio Público realiza un escrito que se llama acusación, el asesor jurídico una acusación coadyuvante y el defensor una contestación de acusación. Esto en una fase escrita. En esta fase escrita se van a establecer el hecho por el cual se va a llevar a cabo la acusación, se va a establecer la clasificación jurídica, las partes que intervienen, si hay acuerdos probatorios, si hay vicios formales que sanear, y a la par el defensor va a ofertar los propios medios de prueba que pretende desahogar en juicio, así como establecer su estudio del caso, señalar vicios formales, si es que existen acuerdos o no probatorios, y por parte del Ministerio Público si es que solicita decomiso de bienes. Va a ofertar, como les dije, el Ministerio Público estas pruebas en esta etapa intermedia. Esto en la fase escrita. Hay una fase oral en la que se lleva a cabo una audiencia donde intervienen el fiscal, el asesor y el defensor, obviamente con sus representados, donde cada uno de ellos va a ofrecer de forma oral estas pruebas, justificando el objeto de la prueba, la idoneidad y la pertinencia. Y en donde a través de la contradicción y el debate, como contrario del Ministerio Público, yo puedo solicitar no sean admitidas y sean excluidas, atendiendo a lo que dispone el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde habla sobre la pertinencia de la prueba, sobre si fueron obtenidas ilícitamente, contrarias a lo que establece este código, si son sobreabundantes, impertinentes las mismas, para que sean admitidas. Ante este debate, el juez va a resolver cuáles son las pruebas que son admitidas y en razón de esto va a emitir un auto de apertura a juicio. Este auto de apertura a juicio describe cuáles son las pruebas que van a desahogarse ante el juez de juicio. El juez de juicio va a recibir el auto de apertura a juicio y convocará a una audiencia, como su nombre lo dice, de juicio, donde materialmente ante él y ante la inmediación de su persona se van a desahogar estas pruebas. En la etapa de juicio pudiera ser la más relevante para todo este proceso, porque es donde realmente se va a dilucidar hasta qué tanto tiene validez, veracidad cada una de las pruebas. Como les dije hace unos momentos, no hay un valor tasado para cada una de las pruebas. El juez va a asignar un valor atendiendo la naturaleza del delito bajo las reglas de la sana crítica, las máximas de la experiencia, la lógica material, la lógica jurídica, estableciendo el razonamiento o debiendo establecer, algunos jueces no lo hacen, el razonamiento que los llevó a concluir en esa situación. ¿Por qué le doy mayor valor probatorio a la testimonial que ofrece como prueba de cargo la parte acusadora? ¿Por qué le doy menos valor probatorio a la prueba testimonial que ofrece la defensa? ¿Por qué la prueba documental no le otorgo valor probatorio? Hablando de una prueba documental, la prueba documental está establecida en el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales y sigue reglas especiales para su acreditación y posterior incorporación. La prueba documental como tal es aquella que tiene un registro o una memoria sobre un hecho.
Cuando hablemos de esto, una prueba documental, a veces pensamos nosotros que se constituye prácticamente en una, una hoja o un documento, se constituye como prueba documental, pero prueba documental puede ser desde un objeto, un teléfono. ¿Por qué? Porque puede tener un registro o una memoria sobre un hecho. Para que una prueba documental sea incorporada a juicio, tiene que seguir reglas especiales. Hablamos hace un momento. Esas reglas especiales en particularmente llevan una cronología. ¿Qué significa? Primero, yo la debo de acreditar. Yo la forma en que acredito una prueba documental es a través, como los dije a la mitad de la clase, a través de un órgano de prueba. ¿Quién es el órgano de prueba? La persona que participó en su recolección o que emitió el documento, que es parte en el documento. Es muy común que para incorporar las actas de nacimiento, si es un acta de nacimiento a favor del investigado, se va a hacer a través de un interrogatorio que se le va a formular al investigado. Esa prueba documental, para que yo la pueda acreditar, lo primero que tengo que hacer es interrogar a la persona que participó en su emisión, recolección o está a favor de él. Señor testigo, ¿me podría decir su nombre completo? Pedro Pérez. Señor testigo, ¿me puede decir cuando usted nació, qué documento se emitió? Un acta de nacimiento. Señor Pedro Pérez, ¿esa acta de nacimiento quién la emite? Ah, pues la emite el encargado del registro civil de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Señor Pedro Pérez, ¿qué número de acta le otorgaron? No, pues la 24. ¿En qué fecha lo registraron? No, pues el 3 de enero del 2000. Oiga, ¿y quiénes están registrados como sus progenitores? Ah, pues la señora Blanca Hernández y el señor Jorge Martínez. Señor Pedro Pérez, ¿y cuál fue el nombre completo que asentaron a favor de usted? Ah, pues tal. ¿Y cuál es el sexo? Masculino. Ah, ok. ¿Y quién firma el documento? Ah, pues el encargado del registro civil con una firma que viene ahí. Ok, si yo le pusiera a la vista este documento, ¿lo reconocería? Sí, una vez que se hace el ejercicio de que se pone a la vista de las partes preliminarmente, se pone a la vista y lo reconoce. Testifica y reconoce el documento sobre el mismo y una vez que ha testificado sobre el documento, lo ha acreditado. Una vez que lo acreditó y que testificó sobre este documento, ya tiene el primer paso, que es la acreditación. El segundo es la incorporación. La incorporación puede ser de forma, por vía lectura o por su exhibición en la cámara de evidencias. La primera es que yo le pida al testigo que lea los puntos sobre que van a estar subrayados. Particularmente si hablo de un acta de nacimiento, el número de acta, la fecha en que se registró, el nombre de los progenitores, el nombre de él, el sexo, el nombre de la autoridad que emite, en este caso, el documento, la firma de la persona que emite el documento y como tal, una vez que da lectura, yo le pido al juez, primero, que se le tenga por acreditada y segundo, que se le tenga por incorporada. Y entonces el juez tendrá por incorporada la prueba documental. Es una prueba que como tal, les decía yo, tiene una relevancia particular que en algunos de los casos surge el elemento de que es el requisito de procedibilidad. Cuando hablamos de querellas, perdón, sabemos que se persiguen a petición de parte. Si la persona no acredita ser propietaria de una unidad, hablando en el delito de daños, si la persona no acredita ser apoderado legal de la persona que es víctima, no se encuentra acreditado el requisito de procedibilidad. Si la persona no acredita con el documento idóneo para establecer su identidad, no podríamos hablar de que él fue víctima de una conducta, tal vez, porque carecemos de un elemento objetivo como es la identidad de la persona que dice víctima. Entonces, tiene una especial relevancia. Sí, me queda claro que no es la única prueba necesaria para acreditar un hecho. Ante esto, debemos de aprender a identificar cuáles son las formas de incorporación de cada una de las pruebas. Hablando de la prueba pericial, sabemos que es aquella emitida por un experto en alguna ciencia o arte que va a permitir otorgar cierta claridad al juzgador para determinar la existencia de un hecho. Las pruebas periciales sabemos que pueden ser desde una balística forense, una criminalística de campo, una identificación de lesiones, una identificación genética, diferentes pruebas periciales que van a otorgar al juzgador mayor veracidad.
Pero además, recordemos lo que decíamos al inicio, existe la contradicción entre las partes que yo puedo ofertar mi propia prueba pericial para que el juez pueda darle o no valor probatorio a esta prueba. En razón de esto, estamos en una igualdad de circunstancias, hablando de pruebas periciales, testimoniales y documentales. Para esto, estas debieron quedar establecidas en el auto de apertura a juicio y van a ser desahogadas de esta forma. Hablamos de la prueba material, la prueba indiciaria y la prueba de referencia. Cuando hablamos de indiciaria es cuando se da un conjunto de indicios y sabemos que en el sistema inquisitivo era una especie de prueba reina. Circunstancialmente condenaban a las personas. Hoy en día se han establecido criterios donde se define que la prueba circunstancial sí puede ser valorada en el sistema penal acusatorio, pues a través de estas pruebas de referencia pueden ser valoradas por parte del juez de juicio para dictar una sentencia condenatoria. El juez, para poder dictar una sentencia condenatoria, tiene que tener plena convicción y que no exista una duda siquiera razonable de la responsabilidad plena del acusado. Si existe una duda, al menos mínima, el juez debe de absolver. Sin embargo, en muchos de los casos, los jueces locales pues se decantan por dictar sentencia, como dicen coloquialmente, lavarse las manos y que sea la alzada la que resuelva o a través del juicio de amparo quien lo determine. Sobre todo tratándose de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, violación, pedrastia, los jueces de juicio no les gusta complicarse y hacer una debida valoración. No digo que todos, honrosamente hay muchas excepciones de personas que de verdad tienen un excelente criterio y el hecho de que no comulgue con sus criterios también hay que decirlo, no significa que están mal. Probablemente habrá algunas ocasiones en las que no coincidamos en el criterio que otorga el juez al momento de dictar una sentencia y probablemente tengan la razón. Sin embargo, todo esto es debatible a través de los recursos ordinarios, como puede ser la apelación, o extraordinarios, como puede ser el juicio de amparo. Antes de terminar, también quiero hablarles de que existe una prueba anticipada, que es aquella que se desahoga como si fuera una etapa de juicio, pero se puede desahogar desde la etapa inicial. Este está establecido en los artículos 304 y 305 del Código Nacional de Procedimientos Penales y es aquella que se desahoga anticipadamente, como su nombre lo dice, en etapas preliminares y cuando se justifica ante el juez que existe una necesidad de ser desahogada porque el testigo normalmente ya no se va a presentar a juicio. Si el testigo ya no se presenta a juicio, pues evidentemente sería un elemento negativo para la teoría del caso, tanto de la defensa o de la fiscalía. ¿Qué se hace? Se desahoga anticipadamente a la etapa de juicio dentro de la etapa de investigación complementaria, donde comparecen en igualdad de condiciones defensa, asesoría y fiscalía. Y es el juez el que desahoga toda esta prueba y en su momento le va a dar valor al momento de dictar una sentencia. Preliminarmente solo se desahoga. Y antes de esto, les dije que hay un auto de apertura a juicio, que es el que establece cuáles son las pruebas que van a pasar a juicio. En dado caso, hay el artículo 390 del Código Nacional, establece la llamada prueba nueva. La prueba nueva es aquella que surge posterior al cierre de la investigación complementaria, a la acusación y al dictado del auto de apertura a juicio. Es aquella que el oferente de la prueba desconocía la existencia de la misma o la llamada prueba por descubrimiento inevitable, que surge posterior a estas etapas y que debe de ser valorada, aceptada y desahogada por el juez de juicio. En teoría, no se pueden incorporar nuevas pruebas si éstas ya tenían conocimiento antes del dictado del auto de apertura a juicio y si el Ministerio Público no las ofreció correspondientemente o la defensa. No deberían ser admitidas. En conclusión, digo, hay mucho material para hablar sobre el tema de las pruebas o del valor probatorio en este caso, las diferentes etapas, la forma de incorporación, el valor de cada uno de ellos, los criterios que existen por parte de la Corte sobre su incorporación, valoración, desechamiento, exclusión, admisión, oferimiento, desahogo en etapas preliminares como es la inicial, como puede ser un control de detención, en la etapa de medidas cautelares, en la de vinculación a proceso, en la de juicio particularmente, que es donde se va a debatir si es una persona sentenciada o absuelta como responsable de alguna conducta delictiva. Sin embargo, es importante que ustedes al menos hoy se lleven una noción mínima entre dato, medio y prueba y que puedan entender el valor que tiene que tener cada una de ellas para ser ofrecidas desde un punto de vista del objeto de la prueba, la idoneidad, la pertinencia y sobre todo que sea obtenida lícitamente. Ante la ilicitud se pueden interponer incidentes de nulidad, como ya se los planteé. Cuando se trata de una formalidad, tenemos 2 días para hacer valer este incidente. Cuando se trata de una violación a un derecho humano,
podemos promover este incidente en cualquier etapa del procedimiento con el objeto de que sea excluido o declarado nulo ese dato, medio o prueba como tal. ¿Ante esto tienen alguna duda? No, profesor, todo clarísimo. Ok. No, maestro. Digo, es un tema bastante extenso, creo que lo abordamos a grandes rasgos, sí da para mucho, yo creo que al menos 3, 4 clases, y sobre todo siempre van a surgir nuevas expectativas porque el derecho como tal ha ido evolucionando y sigue evolucionando y al día de hoy todavía no existen criterios en algunos puntos, sin embargo, siempre va a surgir la interpretación, yo digo variante por parte de los jueces. Es probable que cada juez adopte un criterio distinto a cada una de las interpretaciones, porque como se los decía, de acuerdo al 265, existe una libre valoración de la prueba. Eso significa que cada juez le puede dar un libre valor probatorio. Y sí, es muy común tan solo en un distrito judicial. Ejemplo, Veracruz, existen 5 salas. De las 5 salas, un juez tiene un criterio, otro tiene otro y otro un criterio distinto. No hay un criterio uniforme. Entonces, ante esa libre valoración, a veces resulta complejo. Sin embargo, debemos de tener las bases para establecer cómo promover un incidente de nulidad, cómo identificar un dato de prueba, cómo establecer si el dato se recopiló atendiendo a lo que dice cada una de las pruebas testimoniales, materiales, indiciarias, testimoniales y sobre todo si pueden ser otorgado un valor probatorio o solicitar su exclusión del mismo. Pero ante ello, espero que les haya sido de utilidad. Les agradezco su atención, la invitación a David y quedo a sus órdenes para cualquier duda. Muchísimas gracias, maestro. La verdad, tuve el gusto de escucharle unos minutos. Me salí por un momento por cuestiones que le había yo comentado y volví a ingresar. Le agradecemos rotundamente y profundamente más que la conferencia, la clase que nos impartió el día de hoy, de forma breve, de forma sencilla, una cuestión totalmente pedagógica, una cuestión que, como usted decía, es algo muy amplio, ¿no? Diferentes posturas teóricas, pero aquí en esta sesión, independientemente de analizar la teoría, eh, pudimos observar una cuestión totalmente práctica, ¿no? Yo creo que cuando las personas se dedican a la práctica y al estudio de la teoría y logran mezclarlo, logran con, este, conjugar estas dos perspectivas, eh, se vuelven totalmente maestros en el tema. Muchas gracias. Comentarle que su constancia de participación se le estará haciendo entrega en un par de días a través de su correo electrónico. Gracias. Nuevamente, me comentarle que en RBVE tiene usted una casa para cuando desee platicar con nosotros, establecer un tema y desde luego esto nos va a permitir formar lo que se conoce como una sociedad de conocimiento. A nombre de la Dirección Ejecutiva de RBE, Estudios Interinstitucionales y de la Red de Derecho América Latina y el Caribe, la REDAL, le agradecemos profundamente, le deseamos muy buenas noches a usted y a cada uno de las y los asistentes. Es cuanto. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Le agradezco la atención, maestro. No, gracias a ustedes. Estoy agradecido con su atención. Cualquier cosa estoy a sus órdenes, ¿eh? Gracias, igual.